Hoy en Los Doctores. Muchas personas sufren dolores de cabeza frecuentes y creen que siempre se deben al estrés u a otras condiciones. Sin embargo, las causas pueden ir más allá. El origen del dolor de cabeza en el cuello. No se sabe de qué le viene ese dolor a uno. Sí, un dolor fuerte acá. Aprenda cómo identificarlo y lo que puede hacer para evitar que se convierta en un padecimiento crónico. Además, cuando se habla de colesterol, muchas personas piensan inmediatamente en algo negativo para la salud. Sin embargo, no todo el colesterol es malo. Sí, he oído que hay de los dos, pero exactamente no sé qué es la diferencia. Hay uno bueno y hay uno malo. Descubra la diferencia entre el colesterol bueno y malo para tener un mejor estilo de vida. Acompáñenos en la cita médica de Hoy en Los Doctores con Jennifer Segura. Hola, muy buenos días. Qué gusto que nos estén acompañando en esta cita médica que hoy definitivamente a todos nos interesa muchísimo. No sé si usted sabía, pero existen más de 200 posibles causas por las que usted podría estar experimentando frecuentes dolores de cabeza. Y hoy vamos a hablar de una de las causas más comunes, pero que no necesariamente estamos diagnosticando a tiempo, ni siquiera nos estamos dando cuenta de que podría ser una de las causas. Por eso invitamos el día de hoy al doctor Eduardo Huertas. Él es neurocirujano y ya sabemos, doctor, que usted es experto también en ayudarnos en este tema, sobre todo pensando en que además hoy nos trae un regalo. ¿Cómo está? Muchas gracias, muy bien. Muchas gracias por invitarme, Jennifer. Sí, hoy queremos invitar a todos nuestros pacientes con resonancia magnética de columna cervical que nos la envíen a nuestro WhatsApp. Y nosotros, el equipo de columna de nuestra clínica, lo va a revisar de cortesía para todos ustedes para ver si puede ser causa de dolor de cabeza y ser causa de las molestias que están teniendo. Y ya casi durante esta entrevista les vamos a poner cuál es el WhatsApp, ojo, que es el WhatsApp, para que usted le envíe al doctor las resonancias. Por supuesto que vamos a tener habilitado el WhatsApp del programa de los doctores para que usted haga sus consultas, que es distinto del WhatsApp al que debe enviarle entonces al doctor esto, que por cierto, muchísimas gracias, doctor, por traer este valor agregado a este espacio. Jennifer, ustedes hacen un gran trabajo educando a la población y nosotros queremos colaborar. Bueno, muchísimas gracias de antemano por eso y también por todas las consultas que nos va a ayudar entonces a navegar hoy. Supuesto. Cefalea cervicogénica. Correcto, es un término un poquillo sofisticado. Para decir... Dolor de cabeza de origen cervical. Okay. Decir que la causa del dolor de cabeza que estamos experimentando no es en la cabeza, sino que la causa en sí es la columna cervical. Y es que esto ocurre con mucha frecuencia y lo vemos cada vez en una población más joven. Antes lo veíamos en personas mayores por daños estructurales de la columna cervical que se van acumulando con el tiempo o por la edad. Pero ahora lo estamos viendo en gente muy joven porque estamos abusando de nuestros celulares, nuestras tabletas, nuestras computadoras y terrible postura. Entonces, al estar forzando el cuello hacia abajo, estamos produciendo daño estructural en la columna cervical progresivo y esto puede acumularse hasta el punto de crear una lesión específica que requiere un tratamiento específico. ¿Qué pasa aquí, doctor, en esta parte? Y tal vez usted aquí tiene también esta maqueta con la que nos puede ayudar a entender cuál es la conexión entonces que existe entre esta parte y este dolor de cabeza, que me imagino tiene ciertas características que la diferencian de otros dolores de cabeza. Sin duda, la gran mayoría de nuestros pacientes ni siquiera se dan cuenta de que tienen una lesión cervical o que la causa es cervical, porque están tan acostumbrados a tener contractura muscular, a tener espasmo muscular en el cuello, que ya ni siquiera le ponen atención. E incluso nuestros pacientes tienen que llenar una tabla de dolor para tratar de orientarnos en qué dirección vienen los síntomas, y muchos, hasta que los exploramos y hasta que los interrogamos, sí, el cuello me molesta, pero antes ni siquiera lo habían marcado. Y esto, cronicidad, no es normal. Dolor de cuello constante, contractura muscular constante, no es normal y es importante entenderlo. La columna cervical es una estructura delicada, es una estructura verdaderamente fina, con 7 vértebras, 5 discos intervertebrales. Pueden ver que muchos ligamentos, muchos nervios, y aquí están solamente representados unos cuantos, nervios, músculos, etc. Atrás tiene 10
articulaciones, 10 articulaciones a ambos lados, que se llaman articulaciones facetarias. Y todas estas estructuras están bajo mucha tensión cuando estamos abusando de nuestro celular. Cuando vemos el celular al frente no hay problema porque la estructura está en la postura correcta. Pero cuando estamos viendo el celular hacia abajo, es el equivalente a un niño de 8 a 10 años montado sobre nuestro cuello. Y el peso, claro. El peso. Y es simple y sencillamente porque el cráneo se pivotea hacia el frente. Y al pivotearse hacia el frente le genera una tensión directa a la columna cervical. Y eso va produciendo poco a poco, gota a gota, usted llena cualquier estañón. Y va produciendo un daño estructural sobre las articulaciones, sobre el disco, sobre ligamentos y sobre una serie de estructuras que van a percibir ese daño, que van a experimentar ese daño y por ende van a mandar una señal de dolor para que evitemos estar haciendo esas cosas. Pero ¿qué hacemos? Lo incorrecto, lo tapamos, tomamos un analgésico y no estamos corrigiendo la causa. Doctor, a raíz de esto que usted nos está diciendo, salimos justamente a conocer la opinión de algunos de nuestros televidentes sobre qué tanto estamos teniendo y sintiendo estos dolores. Vamos a ver qué nos dijeron, ¿le parece? Por supuesto. Ya hay un dolor, digamos, que ya hay uno pareciera que como que durmiera mal o no se sabe de qué le viene ese dolor a uno. Sí, un dolor fuerte acá, como si cuando a veces uno está así como viendo tele y se clocha, así, en el cerebro, acá como todo esto me duele como comisiones. Ah, sí, la cabeza, muy fuerte. Sí. Me tomo una pastillita, mi hija, una cilindaco, solamente. Y ahí compro pastillas Dorovitalia, porque si uno va al hospital o al seguro, lo que le dan es nada más acetaminofén. Bueno, qué importante esto último que decía una de nuestras televidentes, ¿verdad? Correcto. Sí, por supuesto, el tema de la tensión. Y no solo eso, la automedicación. Y también el esconder el dolor, ¿verdad? Estoy de alguna manera tratando el síntoma, pero no estoy yendo a la raíz. Una cosa que la gente debe de comprender muy bien es que hay ciertos medicamentos, ciertos analgésicos, ciertos antiinflamatorios que no son para uso crónico, para uso constante. Y sin embargo, lo hacen así. ¿Por qué? Porque se automedican. Y los antiinflamatorios crónicos son dañinos para la salud. Son muy buenos en una lesión aguda, en un momento de que me torcí un tobillo y necesito un antiinflamatorio. Pero para dolor crónico afectan el estómago, afectan los riñones, afectan incluso al corazón. Entonces no debieran de estarse automedicando. Comprendo la razón, pero no es lo correcto. Y es importantísimo entender que tapar no es la solución. La solución es buscar la causa y buscar la solución. Y mucho de ello es ergonomía en columna cervical, es tener una postura correcta, ver hacia el frente, no estar viendo hacia abajo, pantallas, cosas que hacen daño a la columna cervical. Y adicionalmente, el tico le encanta ver televisión en la cama. Al tico nos encanta ver tele en la cama. Caramba, compren una almohada tipo abuela, las conoce, con reposabrazos, y nos ponemos una almohada debajo de las rodillas y podemos ver tele en la cama. No es problema, pero no acostados, porque al estar acostados y estar doblando la cabeza hacia abajo, estamos forzando como si estuviéramos viendo el celular. Es exactamente lo mismo, estamos doblando la cabeza para poder ver la pantalla de televisión. Doctor, si hoy alguien nos está viendo en la casa y dice, bueno, sí, yo quiero saber si el dolor de cabeza recurrente que estoy experimentando es o no asociado al tema de la cervical, ¿usted puede describirnos cómo se diferencia este dolor de cabeza de otros que tengan otras causas? Hay muchos patrones de dolor que son muy similares entre sí. Entonces es a veces difícil simple y sencillamente decir si tiene este patrón en la cabeza, es típico. Pero el dolor de cabeza cervicogénico típicamente viene hacia el frente, viene hacia detrás del ojo y se viene hacia atrás, pero incluye el cuello con muchísima frecuencia o la base del cráneo. Entonces ese tipo de dolor
definitivamente hay que descartar columna cervical, y más si tenemos contracturas, si tenemos los músculos tensos crónicamente o si tenemos dolor de cuello. Si hay dolor de cuello, definitivamente hay que descartar columna cervical. Y preguntando lo que pareciera obvio, doctor, entonces, si lo que me duele es esta zona de aquí por esa inflamación, lo que me va a empezar a doler en la cabeza es aquí y tal vez no tanto en la parte prefrontal o... No necesariamente, dependiendo, vean que la columna cervical tiene 7 vértebras cervicales. Entonces, dependiendo dónde tengamos daño, el patrón de dolor puede variar. Podemos tener dolor retroauricular, es decir, detrás del ojo. Y esto confunde muchísimo porque eso es típico de la migraña. Exacto. Es típico. Pero ¿qué pasa? No tenemos las auras, no tenemos los escotemas, los puntitos, no tenemos las náuseas que frecuentemente ocurren en el paciente con migraña. Pero sí tenemos el dolor de cabeza intenso, constante, molesto y asociado a dolor de cuello. E incluso en algunos pacientes puede estar asociado a mareo, porque la columna cervical puede dar ese síntoma. Y entonces eso es importante identificarlo para tratar de orientar la dirección. Y el médico a veces no lo sospecha porque el paciente no le comenta nada de sus síntomas cervicales. Y como a veces la atención es demasiado rápida, especialmente en la seguridad social, que es rápida, es corta, es importante ir donde el médico con la información concisa, no divagar, es llegar al punto, al grano. Tengo dolor de cabeza, me duele detrás del ojo y tengo contractura cervical. Para que lo sospeche, para que lo considere y para que lo investigue. Doctor, hablemos de diagnóstico. Justamente ahora que usted nos está diciendo esto, quisiera aprovechar, ahora sí, compañeros, si ustedes nos ayudan con el número de teléfono, porque el doctor, si usted se viene uniendo a esta cita médica, el doctor muy amablemente nos está haciendo 100 resonancias magnéticas. 100 resonancias magnéticas. Y 100 revisiones de resonancias magnéticas. Sí, o 100 revisiones de resonancias magnéticas. No estamos regalando 100 resonancias. Exacto. Sino 100 resonancias, el análisis de 100 resonancias, ya sean las imágenes, ya sean los reportes, para ver si hay alguna razón, causa que podría estar causando el dolor de cabeza. ¿Por qué resonancia magnética? Porque es el estándar de oro para estudiar a una columna cervical y definitivamente es la forma más segura. 8391-2111, compañeros, nada más en el cintillo dice resonancias, ojo que es la revisión de resonancias, para que no nos confundamos, pero de todas maneras creo que es un gran aporte, doctor, definitivamente poder entender más a profundidad si este dolor de cabeza con esta resonancia está relacionada o no con eso. Claro. Entonces hablemos de ese diagnóstico, ¿por qué una supuesto. resonancia? Solamente porque la resonancia magnética ve estructuras blandas, ve estructuras ligamentarias, ve discos, cosa que ningún otro estudio puede hacer con tanta precisión. El primer estudio básico son radiografías e incluso mi recomendación son radiografías dinámicas, pero son radiografías de columna cervical. Ahí, si uno tiene sospechas, si ve lesiones, aunque sean incipientes, puede estar considerando perfectamente hacer un estudio de resonancia magnética de columna cervical, máxime si la clínica hace sospechar de que verdaderamente el dolor de cabeza viene de la columna cervical. Y la resonancia magnética es el estándar idóneo. Entonces, nosotros vamos a hacer la revisión de 100 resonancias magnéticas. Sí les pido que por favor tengan paciencia, vamos a ir en orden de llegada primero y son 100. Entonces, manden la información a nuestro celular y nosotros con mucho gusto la revisamos y le contestaremos oportunamente. Antes de pasar a nuestro consultorio, doctor, me gustaría también preguntarle por formas en las que se trata. Usted sé muy bien que es pro hacer ejercicios de estiramiento, actividad física, algunos movimientos que puedan ayudarle tal vez a bajar la tensión en la zona cervical. ¿Qué nos recomienda usted en ese sentido? Primero que nada, una de las mejores cosas que podemos hacer es decirle a todas las allegados, a nuestros colaboradores en el trabajo, a la familia, cuando me vea viendo el celular hacia abajo, corríjame, por favor. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta. Eso es algo tan automático que estamos viendo hacia abajo y eso está forzando el celular. Y esto ha acelerado muchísimo. Es una tremenda herramienta, pero ha acelerado muchísimo los problemas de columna cervical. Y es algo tan simple como poner el brazo debajo y poder verlo aquí al frente. Esa pequeña efecto
ese pequeño cambio hace un enorme efecto al final en la columna cervical, porque en promedio estamos viendo alrededor de 3 horas al día la pantalla. O sea, tenemos a un niño de 8 a 10 años montado sobre nuestro cuello durante 3 horas al día. Y yo quisiera saber si alguien lo puede hacer, si alguien puede hacer eso sin estar con molestias o cansado al final. Claro. Número 1. Número 2, definitivamente, en los trabajos de oficina, tantas mejoras ergonómicas como sean posibles. Pantalla de computadora al frente, respaldo lumbar para tener una buena postura, brazos con apoyabrazos para que no estén en el aire forzando. Y cuando no ponemos atención a esto, ¿qué hacemos? Recurrimos a pastillas. Y estamos de nuevo sin resolver la causa. Ejercicio físico, usted lo sabe muy bien, Jennifer. Yo abogo por ejercicio físico porque los músculos fuertes, columna fuerte. Músculos débiles, columna débil, definitivamente. Y estas son medidas básicas para todos, incluso el que no le está doliendo nada. Todos debiéramos de cuidar nuestra postura sin ninguna duda. Estoy viendo yo en esta posición, ¿verdad? Que ya me acabo de hacer consciente que voy a empezarlo a hacer así, pero ustedes ahí nos disculpan porque entonces tengo que cuidar esta parte. Pero estoy viendo aquí, doctor, ya muchísimas consultas. ¿Le parece si le damos oportunidad a nuestros televidentes de hacerle todas las preguntas al respecto? Por supuesto. De una vez. Véanme haciéndolo así, muy bien. Vamos a empezar porque, doctor, sí tenemos varias. Dice una de ellas, buenos días, bendiciones, a mí me duele mucho el cuello y el dolor se me va hasta la parte de los hombros. Siento como si tuviera más bien una brasa, o sea, como de lo caliente. Y de lo mismo me duele la cabeza y para dormir dice que es demasiado el dolor. Dice que si le puede ayudar con esto. Sí, esto es muy frecuente y la irradiación hacia las extremidades puede ocurrir particularmente cuando tenemos compromiso, daño, inflamación crónica, artrosis de estructuras de la columna cervical baja, porque los nervios que van hacia los hombros y hacia los brazos son de la región cervical baja. Y definitivamente pueden haber muchas razones, entre ellos hernias de disco, ligamentos engrosados, articulaciones facetarias inflamadas. Terapia física puede ayudar montones, correcciones de la ergonomía. No me aburro de insistir porque de nada sirven los tratamientos si seguimos cayendo en los mismos errores. Son fundamentales para corregir estos problemas poco a poco y a veces pues se requieren tratamientos específicos, a veces inyecciones espinales dirigidas a zonas de inflamación crónica puede ser el tratamiento necesario para resolver un problema. Y en el menor de los casos, muy pocos casos, definitivamente menos del 5%, a veces es necesaria cirugía de reemplazo de un disco. Cuando tenemos un disco dañado, pues tendríamos que reemplazarlo si el daño es muy significativo. De nuevo, insisto, estos son los menos, no son los más. Pero el tratamiento debe ser dirigido y específico al problema de cada persona. Genéricamente, lo que hemos hablado. Y genéricamente, incluso aflojar músculos, masaje, terapia física, es definitivamente mejor tratamiento que estar empastillándonos. Pero individualmente hay que estudiar al paciente para saber específicamente qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a darle la bienvenida a don Luis Zúñiga. Él nos está llamando desde Desamparados. ¿Cómo está, don Luis? Adelante. Buenos días, doña Jennifer. ¿Cómo me le va? Es un gusto. Todos los días la veo ahí por doctores. Muchísimas gracias. Aquí para servirle a usted y a todos nuestros televidentes también. Aquí el doctor para contestarle su consulta. Adelante con ella. Doctor, yo sufrí un accidente en el año 2000. Tuve un gran es decir, me golpearon, me dieron un golpe en la cervical y a raíz de eso he quedado que con cualquier cosita siento que me arde y como que me están poniendo un fogón allá atrás en un soplete. Y quedo con ese dolor y ya me empieza ese dolor y me baja hasta la pura colita. Esa es la pregunta, doctor. Hay muchas lesiones que pueden ocurrir por un accidente, incluso depende hasta de la intensidad. Si fue un accidente que me golpeé contra un muro, contra una pared, contra un marco de una puerta. Yo mismo sufrí un accidente y me golpeé contra el marco de una pared. Y una de las cosas, una de las cosas que ocurrieron es que uno de los discos se dañó.
Y al dañarse el disco, pues el tratamiento inicial era terapia física, un poco de músculos relajantes, terapia de tracción, etc. Eso no fue suficiente y el problema se agravó con el tiempo y empezó a dar síntomas hacia abajo, algo que me recuerda mi propia lesión, es lo que usted me está contando. Y eventualmente requerí el reemplazo del disco. Tengo cirugía cervical acá, donde reemplazaron el disco y pusieron un implante porque había un daño muy importante del disco, estaba protruido, empujando contra los nervios y la médula espinal. El dolor era sumamente intenso, prácticamente inmanejable, y entonces fue necesario reemplazarlo. A la fecha no tengo ningún síntoma, estoy muy bien, pero lo que quiero decir aquí, el mensaje en el fondo es: yo les recomiendo que acuda a atención médica, ojalá atención especializada, para que vean su problema de columna específicamente, analicen de qué se trata, diagnostiquen y decidan el tratamiento correcto. Muchas gracias, doctor. Ahora le vamos a dar la bienvenida a doña Rosa Gamboa, quien nos está llamando desde Puriscal. Doña Rosa, qué gusto escucharla. ¿Cómo está? Buenos días, el placer es mío de verlos. Todos los días los veo, los escucho y no se me pasa. Eso. Todos los días. La pregunta es para el doctor Beato. Tuve un muchacho con distrofia muscular. Él a los 9 años ya agarró su sillita de ruedas, entonces yo tenía que verlo 24/7, ¿verdad? Para mí se me hacía imposible llevarlo así al frente porque él, como no tenía fuercita, entonces yo me lo echaba a la espalda, como llaman a caballito, ¿verdad? Así lo manejé 29 años. Y ahora, después de todo, hace 5 años que el Señor lo llamó. Me quedó un dolor aquí, de verdad, como en los hombros, como en la nuca. Yo digo que si será de tanto esfuerzo, 29 años de estarlo cargando a él y todo eso, y ahora la edad de uno, porque yo tengo 67 años. Tal vez eso me está repercutiendo ahora después de todo, porque hay días que no duermo del dolor de aquí de los hombros, aquí llegando a la nuca, todo eso. Muchísimas gracias y Dios los bendiga. Amén, doña Rosa, muchísimas gracias. Lamentamos mucho también su pérdida y le agradecemos por esa preferencia, y aquí está el doctor para contestar. Doña Rosa, lamento mucho su pérdida. Definitivamente usted fue una madre fantástica, ha sido una madre fantástica con su hijo, y lamentablemente está sufriendo el síndrome del cuidador. El problema es que los cuidadores típicamente no se cuidan a sí mismos. Cuidan a su ser amado, cuidan a la persona que está a su cargo, pero cuando uno está al cuidado de una persona, una de las cosas que tiene que hacer es cuidarse y tiene que hacer ejercicio para estar fuerte, y usted llevaba cargas, me atrevo a pensar, sin la apropiada fuerza, y le hacía un enorme esfuerzo, y eso pone mucha tensión sobre muchas estructuras, y definitivamente pueden dañarse esas estructuras ante esa tensión. Si no hay la suficiente fuerza muscular, estamos haciendo fuerza con ligamentos, con discos, con tendones, y entonces estos se inflaman crónicamente. De lo primero que les recomiendo definitivamente es no caer en el vicio de estar utilizando analgésicos antiinflamatorios crónicamente. Esto es dañino para la salud y es contraproducente. De nuevo, hay muchas cosas que podrían estar ocurriendo en su columna cervical, pero antes que nada y por encima de todo, un terapeuta físico le podría ayudar tanto a revisar su postura, a mejorar su ergonomía, a mejorar la fortaleza muscular, lo cual va a aliviar en gran medida muchos de los síntomas, porque muchos de los síntomas, Jennifer, son musculares y ligamentarios, no son necesariamente estructuras que vayan a requerir un procedimiento quirúrgico o un tratamiento más agresivo. Y con solo mejorar eso, muchos pacientes mejoran significativamente. Ahora bien, si eso no es suficiente, el siguiente paso es acudir con el médico, es buscar el diagnóstico, qué es lo que está ocurriendo, y por favor no acepte el diagnóstico tan común de desgaste, porque la columna no se desgasta, la columna se deteriora, tiene discos protruidos, tiene articulaciones inflamadas, y todas son tributarias de tratamiento específico, todas son tributarias de mejorarse y poder resolverse el problema. Para muestra un botón, tengo cirugía, que fue lo que resolvió mi problema de columna cervical. Bueno, doctor, muchas gracias también por ayudarle a nuestra televidente. Tenemos otra consulta, dice: a mí a veces me da un dolor en un lado de la cabeza, como
del ojo, dice, en la parte de atrás. Dice que le dura hasta 5 días y se le quita, y luego le dan el otro lado, le dura otros 5 días y no se le alivia con ninguna pastilla. Dice que toma ibuprofeno, que toma acetaminofén, pero que no se le alivia y que se le va quitando solo. Además que no padece más bien que ella padece de migraña crónica, pero que no es lo mismo como cuando le da esa crisis de migraña. Ese dolor que está sintiendo no es igual. Dice que tiene 56 años. Algunos migrañosos pueden tener encima cefalea cervicogénica. Ahora bien, el patrón típico de la cefalea cervicogénica es que se asocia a contractura cervical y a dolor, a veces que se irradia hasta los hombros e incluso hacia los brazos, pero no necesariamente. Ahora, ella solamente menciona el dolor de un lado, se queda durante varios días, se pasa para el otro lado. Como habló muy bien usted al principio, como dijo muy bien al principio, hay cientos de causas, hay más de 200 causas de dolor de cabeza, desde parasitosis hasta anemia, desde estrés hasta incluso, sin ánimos de preocupar a la televidente, hasta tumores cerebrales. Entonces, cuando uno tiene un dolor crónico, debe acudir al médico, no tratar de autodiagnosticarse. No estamos hablando de un uñero, no estamos hablando de una torcedura de un tobillo, estamos hablando del cerebro, estamos hablando de la columna cervical. Si la cosa es persistente y definitivamente no resuelve, simplemente es mejor acudir al médico para que lo investigue, no solamente para que lo medique. Sí, doctor, a manera de conclusión, ¿qué podríamos hacer hoy? ¿Cuál es su recomendación también para nuestros televidentes que han estado experimentando primero toda esta tensión en la parte cervical? Ya usted muy bien lo dijo con el tema del celular, son pequeños cambios los que podríamos hacer. Esos pequeños cambios hacen gran diferencia, Jennifer. Pero a manera de conclusión, yo quiero que simple y sencillamente tengan la sospecha, que las personas conozcan esta entidad y que incluso lo discutan con su médico, porque como le dije al principio, muchos pacientes nada más hablan de su dolor de cabeza y no hablan de su tensión en la columna cervical, y por ende entonces no se discute con el médico y el médico no lo considera. Pero si el médico sabe que esto está pasando, pues entonces dirige la investigación, dirige los estudios, dirige lo que requiere el paciente dependiendo de la sintomatología del paciente. Entonces, para nosotros los médicos es fundamental que nuestros pacientes nos comuniquen. A manera de mensaje importante, vayamos al grano, no divaguemos, llevemos los puntos específicos, planeemos la visita con el médico para que nos atiendan de la mejor forma. Doctor, un placer, de verdad, un privilegio haber contado con usted. Muchísimas Le agradecemos gracias. muchísimo por eso, y no sé si podemos recordar una vez más, compañeros, nada más el número de WhatsApp al que usted puede enviar esa resonancia magnética que ya tenga, esas imágenes o incluso los reportes a este WhatsApp que está apareciendo, y el doctor muy amablemente hoy nos ha hecho esta donación de esa revisión de 100 resonancias magnéticas para lograr determinar si ese dolor de cabeza es con esta causa. Siempre es un placer venir y estar con ustedes, Jennifer. Gracias. Gracias a usted, doctor. Muy amable. Bueno, usted no se vaya, porque ya casi después de la pausa vamos a estar hablando de un tema que nos interesa a todos: colesterol bueno, colesterol malo, triglicéridos. Quédese con nosotros, ya venimos con más de esta cita médica aquí en Los Doctores. Este viernes en Los Doctores. La acumulación de grasa en las arterias es un problema que puede avanzar de forma silenciosa. Es como el consumo que uno tiene de mucha grasa. Que eso es cuando uno come mucha grasa, entonces se le va acumulando en las arterias. Con el tiempo, esto puede aumentar el riesgo de problemas que pueden costar la vida. Los esperamos a las 10 de la mañana por Teletica. Top 7 consejos para una buena salud digestiva. Número 1. Consumir fibra. Se recomienda consumir entre 25 y 35 gramos diarios de fibra, que se encuentran en frutas, verduras y cereales integrales. Número 2. Vitamina D. Ayuda al funcionamiento del colon, por lo que se recomienda exponerse al sol entre 15 y 20 minutos diarios y consumir jugo de naranja o leche, por ejemplo. Número 3. Una buena hidratación. Beber suficiente agua ayuda a facilitar el proceso digestivo y a prevenir problemas como el estreñimiento. Número 4. Comer despacio.
Masticar bien y evitar distracciones mejora la sensación de saciedad y la digestión. Número 5. Alimentación balanceada. Incluir una variedad de alimentos ricos en nutrientes como frutas, verduras, proteínas y no saltarse tiempos de comida. Número 6. Utilizar aceite de oliva. Es rico en aceite oleico que ayuda a aumentar la absorción de minerales y mejora la función pancreática. Número 7. Moderación en el consumo de grasas. Reducir la ingesta de alimentos altos en grasa puede mejorar la salud digestiva. 10:34. Sí, vamos a estar hablando del colesterol bueno, del colesterol malo. Si usted hoy tiene un diagnóstico de colesterol alto, ¿qué pasa con su tratamiento? ¿Cada cuánto debería cambiarlo o cuándo debería revisarlo? Los exámenes también que tiene que estarse haciendo. Bueno, son muchas las consultas que pueden surgir de este tema que es bastante común y por eso invitamos a la doctora Silvia Porras, ella es médico general, para que nos ayude a navegar este tema del que hablamos muchísimo, pero todos los días hay alguna información nueva. De hecho, hay guías nuevas también que nos dan parámetros que deberíamos empezar a actualizar también nosotros. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, es que yo le digo al colesterol el asesino silencioso. También así se le llama la hipertensión arterial, porque no nos duele. Y podemos estar también con niveles altos y no nos duele. Y sí, y en nuestro país, si bien es cierto tal vez un número para hablar de cuántos chicos tienen colesterol, yo creo que todos los diabéticos, todos los hipertensos, normalmente la mayoría, prácticamente por no decir que todos, tienen un trastorno de colesterol. Ahora, van a decir otras personas, pero yo no soy diabética, yo no tengo hipertensión, pero también está el colesterol que es hereditario o el genético, y el que muchas veces nosotros ni siquiera sabemos que lo tenemos. Que esas herencias que uno no quiere, literalmente, para decirlo. Hablemos de la diferencia, porque colesterol uno dice, ay, tengo el colesterol alto, pero está el bueno y también se le puede decir malo porque es el enemigo silencioso, entonces también, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Bueno, hay grandes diferencias y conforme han pasado los años hemos entendido un poco más, o se ha vuelto tal vez, podemos decir un poquito más complejo, el tema del colesterol. Yo siempre les digo a mis pacientes en la consulta, y los que me están viendo deben estar riéndose porque van a decir el ejemplo de la doctora Porras. Bueno, es como imaginarse una autopista, imaginemos la 27, ¿de acuerdo? Entonces en esa vía, la 27 es nuestra arteria, ¿de acuerdo? En esa arteria va a ir un camión, imagínate un camión lleno de basura, ¿ok? Pero está tan repleto de basura que se le van cayendo bolsas de basura, ¿de acuerdo? Descompuestas en la 27, ¿ok? Ese es mi colesterol malo, ¿ok? Y el carro donde va se llaman lipoproteínas. Los colesteroles no pueden viajar solos en la sangre, ocupan carros. Y ese carro se llama lipoproteína. Por eso se llama LDL, que es el colesterol malo. Lipoproteína de baja densidad. ¿Ok? Es el carro. Entonces vamos con ese carro, ese camión, dejando toda la basura regada por la 27 y va por detrás otro camión recolector recogiendo esa basura que va dejando ese camión. Ese es el bueno. Ese es el bueno. ¿Verdad? Y ese bueno, ¿qué hace? Bueno, recoge esa basura y la lleva, vamos a ver, al reciclaje, pongamos un ejemplo, ¿de acuerdo? Que es el hígado, ¿de acuerdo? El hígado llega con ese colesterol que recogió el HDL y lo empieza a transformar porque el colesterol no es malo, es malo en exceso. Pero es malo, no es malo, ¿por qué? Porque se ocupa para el cuerpo, se ocupa para fabricar hormonas, para la vitamina D, por ejemplo, para la formación de células. Es una parte muy importante de la pared de las células. Entonces, los intercambios de sustancias a nivel celular también van a ocupar, digamos, una pared con colesterol. Entonces, en ese sentido, metamos a un tercer agente. ¿Quiénes son los triglicéridos? Los triglicéridos es también esa basura que se cae, pero no huele tan mal. Ok, no huele tan mal. Ojo, pero no quiere decir que yo vaya a tener los triglicéridos súper altos y que no importe. Los triglicéridos tienen la particularidad. Yo siempre digo los triglicéridos que es como el disfraz de oveja que usa el lobo. ¿Por qué? Porque el triglicérido es una molécula tan grande que también me enmascara, por decir así, o tiene dentro moléculas de colesterol malo, que son las partículas intermedias o las VLDLs también, que también son malas y que también pueden producir efectos a nivel cardíaco. Entonces, ahora, ¿cuál tiene más implicancia? ¿Cuál es aquí el más malo de la película? El LDL, que es el colesterol que todo el mundo conoce como el malo. El camión de basura que va soltando por todo lado aquella cosa que huele horrible. Exactamente. Okay. Entonces,
Ahora, ¿qué hacen los tratamientos? Digamos que en esa carretera donde vamos. Entonces, digamos que el medicamento para el colesterol es el inspector policial que anda viendo si la recolección está siendo buena. O sea, inspecciona hasta el bueno. Exactamente, y va diciendo, no, esto limpiémoslo, esto está de más. Ahora, cosas importantes. ¿Qué pasa con esta analogía que hice? De repente yo puedo tener ese camión o ese montón de colesterol en mi sangre y tener HDLs que me lo estén recogiendo y me lo lleven al hígado y todo bien. Pero lo que pasa es que muchas veces puedo tener muchos camiones muy cargados de basura y tengo solamente 2 camiones recolectores y estos 2 camiones recolectores, adivine que no tienen RITEVE y se me quedan varados a cada rato. Entonces se me empieza a acumular esa basura. Y la calle 27, imagínense ustedes todos, alrededor de las calles llenas de basura, malolientes, montañas de basura, y eso es alrededor. Y literal eso pasa con el colesterol en las arterias. Y tal vez es una forma muy figurada, pero podemos entender qué es lo que sucede. Se pegan en los vasos de las arterias, como estar nosotros aquí de repente, y que el colesterol es el que se pega en estas paredes donde estamos acá. Esa se empieza a acumular, a ser como una montaña, por decir así, y llega a tapar la ruta 27. Ok, doctora, hablemos entonces ahora de ese tratamiento que usted mencionaba, que es el inspector. ¿Nos lo dan a partir de cuándo? Incluso cuánto a partir de ahora con esta actualización de las guías que usted nos estaba mencionando, y qué tan rápido puedo revertir el tema del colesterol. Esa es una excelentísima pregunta y eso depende también cuál es el colesterol que yo tengo. De repente, si usted me ve aquí, la doctora Porras debe tomar su estatina porque la doctora Porras que está aquí no está tan flaca fitness y uno dice posiblemente tenga problemas de colesterol. Usted es una persona delgadita. Uno asumiría que usted no tiene colesterol. Pero hay una parte genética y esa es lo que yo llamo, lo que yo no puedo cambiar. En pacientes, por ejemplo, que tienen colesteroles muy altos, hablo mayor de 180, de LDL, que es el malo, son pacientes que normalmente van a presentar esos niveles a tempranas edades, ¿ok? Inclusive, hace una semana tuve una chica de 16 años con LDL en 232. Y debería estar tal vez ese es el parámetro en 100. En 100. Que ese es el parámetro nuevo. Ese es el parámetro nuevo. ¿Y antes estaba? 130, pero aún así estaba muy alto. Igual estaba muy alto. Ajá. Exacto. Entonces usted le pregunta a esta chica, la mamá también tiene un colesterol súper alto. La abuelita tuvo un infarto, por ejemplo, la mamá de la abuelita de la chiquita tuvo, por ejemplo, un infarto antes de los 50 años. Entonces esa parte es muy importante tener en cuenta porque en las personas que ya tienen predisposición genética, el medicamento es sumamente importantísimo y para toda la vida. ¿Cuánto cambia? Depende. Los genéticos a veces son un poco rebeldes y yo tengo que darles medicamento la más alta dosis que el paciente pueda tolerar, porque de repente yo le doy a usted, vamos a decir, atorvastatina, y yo le voy a dar a usted 40 miligramos de atorvastatina, pero resulta y sucede que usted no me toleró el medicamento. Entonces tengo que empezar a bajar y hacer combinaciones. Y eso es otro tema importante que hablan las nuevas guías. Usted no espere, haga combinaciones. No hay que esperarse, ¿verdad?, que el paciente falle, que no baje, no, sino que eso es muy importante. Pero para más, ponerle un poquito más ahí, antes de contestar en realidad toda la pregunta que me hiciste, hay 2 cosas importantes que uno tiene que tomar con el colesterol. No es tanto la cantidad, sino es qué tengo yo. Y aquí vienen pruebas especializadas para que yo en este país, ya lo podemos hacer hace tiempo, pueda determinar si de repente los 232 de ese colesterol realmente son partículas muy, pero muy malas. Aquí me voy a otra analogía. Es como imaginar la población. Hagamos de cuenta la población de San José. Entonces, en la población de San José yo tengo las personas que pagan impuestos y que son muy buenos ciudadanos y todo lo demás. Esos son el HDL. ¿Ok? El bueno. El bueno, exactamente. Por ahí tengo algunos que no tanto pagan impuestos, de ahí por ahí, ¿verdad? Pongamos que, pero son buenos ciudadanos, de repente, ahí andan, exacto. Que es, por ejemplo, el LDL y el triglicéridos, por ahí. Okay. Y tengo a todos los que mal portados, los maleantillos, digamos, por decir así, las personas que infringen la ley. Pero los que infringen la ley, hay gente que de repente solo roba una cadenita o está el otro asesino a sueldo. Entonces, ahí vos ves, bueno, los asesinos a sueldo son las personas que infringen la ley son mi LDL. Con las nuevas pruebas yo puedo determinar si de esos 100, por ejemplo, puedo tener 130, que no está tan mal, de repente yo le hago esa prueba y me puedo determinar, uy, no, de esos que usted tiene, de esas personas que infringen la ley,
el 80% son asesinos a sueldo. Entonces es un colesterol muy dañino que va a producir enfermedad cardiovascular, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, tenemos que tener muy en cuenta qué colesterol tengo yo al frente. El perfil de lípidos es una foto, pero hay moléculas como la LPA y la ApoB que me permiten diferenciarlo para un mejor tratamiento. Doctora, le quisimos preguntar a algunos de nuestros televidentes para saber qué tanto conocemos los costarricenses sobre estas diferencias, sobre el colesterol bueno o malo. ¿Le parece si vamos a ver qué nos dijeron? Me parece excelente. De una vez. De todo, pero yo padezco el colesterol. Sí, he oído que hay de los dos, pero exactamente no sé qué es la diferencia. Hay uno bueno y hay uno malo. El bueno tiene que estar a menos de 200 y el malo máximo 200, pero lo ideal sería de 195 para atrás. Trato de lo que son las grasas, disminuir las grasas, apenas lo más mínimo para así evitarlo, a ver. Comenzando por el ejercicio, tomar mucha agua. Y obviamente pues lo más sano es verduras, frutas y nosotros tenemos que consumir todo, pero todo en baja proporción. De hecho que lo que es frituras y eso, mejor no, sería más bien como al vapor, sancochado o sudado en tomate, qué sé yo. Doctora, ¿le parece si usted nos ayuda de una vez a establecer, según las nuevas guías? Me dijiste que la semana anterior salieron. Recientes. ¿Cuáles son los parámetros a partir de ahora entonces con esta actualización de triglicéridos, de colesterol bueno, para que se considere que está alto, y el malo? Ok, ahí sería LDL, que es el malo de la película, 100. Es lo máximo. 100, exacto, el ideal ahí debe estar. Ok. Si yo tengo diabetes e hipertensión, 70. Si yo ya tuve un infarto, tengo enfermedad renal o tuve un derrame cerebral isquémico, de esos de que producen alguna déficit, por ejemplo, 55. Esos son los niveles que yo debo tener. Ok. Ahora, triglicéridos, por ahí 100 es un buen número. Antes se decía 150, podemos andar en ese rango, ¿de acuerdo? Ahora, el triglicérido, lo problemático es cuando se sube por arriba de 500, 800, que tiene riesgo las personas a tener pancreatitis por triglicéridos. Con respecto al HDL, muy importante, de 40, es el bueno. Ese es el bueno, pero no tan alto tampoco. De 40 a 60. Entre 40 y 60. Exacto. Si yo tengo un HDL ya en 80 o más alto, ojo, eso no es que estoy más protegida, sino más bien que igual tengo un colesterol bueno, pero no siempre quiere decir que entre muy, muy alto, más protección. Si tengo el malo alto, pero el bueno también alto, ¿compensa? No, no, porque hay que ver también la calidad de colesterol que nos decías. En esa foto de población que te decía, porque de repente eso es un colesterol posiblemente que nosotros los médicos decimos muy heterogénico, y esa palabra tal vez suena muy técnica, pero ¿qué quiere decir heterogénico? Que tiene más capacidad de bloquear nuestra arteria del corazón, por ejemplo. Entonces sí, lo vuelve más peligroso, aunque ahora no es tanto el tema cantidad, sino es calidad. ¿Qué tengo yo realmente de colesterol? Doctora, hay algo, y ya casi vamos a ir a nuestro consultorio, pero ¿qué tanto tiempo tiene que pasar para que mis arterias estén obstruidas a un nivel peligroso? Y sobre todo, vamos a ver qué puedo hacer. Eso es reversible, es decir, si yo bajo el colesterol, las arterias o esa placa que se le hace a las arterias puede disminuir. Hace unos meses salió un estudio muy bonito que se llama LDL years, o sea, años y colesterol malo. Y dice este estudio que entre más temprano yo baje el nivel de colesterol, voy a tener mejor evolución en los pacientes. Ahora, no quiere decir que si decidí tratarlo a los 55 años ya no voy a tener beneficios. No, claro que sí, pero el beneficio se da que entre más pronto yo baje el colesterol, el paciente va a tener una mejor evolución con respecto a esto. Porque el problema del colesterol es un tema acumulativo, conforme los años, ¿de acuerdo? Entonces sí, tiene mucho que ver, entre más temprano, mejor. Excelente, doctora. Son las 10:47 de la mañana. Vamos a hacer una pausa, doctora, y al regresar usted, ahí en casita, prepárese con sus consultas. Ya sabe que puede hacerlo a través de llamada telefónica o también a través de nuestro WhatsApp. Ya casi venimos con esta cita médica. Cuando regresemos. Cuando se habla de colesterol, muchas personas piensan inmediatamente en algo negativo para la salud. Sin embargo, no todo el colesterol es malo. Sí, he oído que hay de los dos, pero exactamente no sé qué es la diferencia. Hay uno bueno y hay uno malo.
Descubra la diferencia entre el colesterol bueno y malo para tener un mejor estilo de vida. Ya casi volvemos con más. Somos los doctores. Por tele. Con 49 minutos de la mañana, ya tenemos aquí listas las preguntas de muchos de nuestros televidentes con respecto al tema del colesterol, doctora, y una de las que más tiene que ver dentro de todas estas consultas está relacionada con la alimentación. ¿Qué tanto incide la alimentación versus, por ejemplo, el ejercicio? Ok, el colesterol es importante, no solo es, no se eleva solo por causa de que yo estoy comiendo mal, me estoy comiendo una pizza al desayuno, al almuerzo y la cena, cosa que no debemos hacer, por cierto, ¿ok? Pero depende no solamente de eso, sino también de la parte genética, ¿ok? Entonces, ¿cuánto me ayuda a mí tener una dieta moderada en colesterol? Aproximadamente de un 15 a un 20% de reducción, ¿ok? Entonces, ¿pero qué pasa si mi colesterol está, por ejemplo, en 200? Ya esa reducción de ese 20% no me va a alcanzar para llegar a una meta que yo debo estar. Entonces me queda un poquito corto. Por eso es importante que la gente debe entender esta parte de que sí, ayuda mucho porque obviamente, claro que ayuda, ¿verdad? El que el paciente haga ejercicio y que además de esto también haga una dieta, pongamos un buen plan nutricional, ¿de acuerdo? A comer un poquito mejor. Ahora, el ejercicio. En personas, por ejemplo, que tienen alta resistencia a la insulina, por ejemplo, que tienen prediabetes, por ejemplo, que son situaciones que pueden, de repente no está enfermo de diabetes, pero sí son situaciones de riesgo que pueden evolucionar, hay que recordar que el ejercicio me ayuda mucho a disminuir lo que es la grasa visceral. Y la grasa visceral es como una bodega de colesterol, es una bodega también de moléculas de azúcar y por eso es que nos enfermamos y por eso tenemos resistencia a la insulina. Entonces el ejercicio nos ayuda a manejar y a gastar un poco más también ese colesterol. Lo que sí no ayuda, por ejemplo, es, dietas no adecuadas, por ejemplo. Ahora que se puso muy de moda dietas que son basadas en grasas, por ejemplo, que sí logran bajar peso totalmente, quitan carbohidratos. Esas dietas, por ejemplo, me pueden, en un paciente que si yo no vi si tenía colesterol alto, me puede incrementar el nivel por alimentación. Entonces, yo creo que en eso siempre, como todo, una atención integral, ¿verdad? Porque a veces lo que vemos o lo que a alguien le sirvió, no siempre me va a servir a mí. Claro. Doctora, aquí tengo una consulta bastante interesante. Dice que a partir de cuándo se debe mover el tratamiento o se debe empezar a tomar el tratamiento para el colesterol y los triglicéridos. Y ojo con esta, ¿es posible sustituir el omega 3 o la lovastatina por omega 3? No, depende si el paciente no lo tolera, sí. Por ejemplo, si el paciente no toleró el medicamento que se llaman estatinas, así se llaman los medicamentos, lovastatina, atorvastatina, rosuvastatina, por ejemplo, son los que hay en el mercado. Entonces, si el paciente no la toleró, o sea, y por más intentos que hicimos, no pudo, uno puede usar omega 3 como para ayudar a que baje ese nivel de colesterol. ¿Cuánto puede bajar el omega 3? De buena calidad, no cualquier omega 3, es importantísimo tenerlo en cuenta. Aproximadamente un 15, de repente puede bajar el nivel de colesterol. Y en viceversa también, porque la pregunta es pasar de omega 3 a lovastatina. Ok, sí, ahí depende mucho de qué tengo al frente. Si es un paciente que ya lleva tomando bastante tiempo el omega 3 y no mejora el nivel de colesterol, no hay que esperar, hay que cambiarlo. Ahora, se pueden tomar juntos eventualmente si es el tema con el tema del omega 3, pero sí es importante tener en cuenta que ningún medicamento de estos va a sustituir la acción que tiene la estatina. Y esto lo digo porque el medicamento no es solo un tema de que baja colesterol, o sea, no solamente baja colesterol, sino que tiene un montón de beneficios oxidativos, de mejora del flujo de la sangre a nivel de las arterias. Entonces tiene muchos beneficios en ese sentido. Mi hijo tiene 11 años y tiene el colesterol malo en 135. ¿Qué hago? Ok, hay que ver cómo es también, ahí sí nos fijamos un poco en la parte de chicos o pediatría, o, ¿verdad? Que menos de 18 años podemos decirlo, de las cosas que yo sí hago en primera línea es corrección de la alimentación y ejercicio. Okay, ahí no pensamos en hereditario. Pensamos en hereditario, pero dentro de la sociedad, la Academia Americana de Pediatría, lo que tiene son protocolos en estos pacientes antes de usar un medicamento. Ojo, entonces hacemos planes nutricionales para el paciente, le hacemos, depende si es un chico activo o no activo, lo ponemos a movernos un poquito más y le vamos midiendo ese colesterol. ¿Okay? Si podemos hacerle, porque sí puede hacerse, una prueba que es genética que se llama la LPA. L mayúscula, P
y A minúsculas, así se llama. ¿Qué es la LPA? La LPA es un examen nuevo que tenemos nosotros en Costa Rica a nuestra disposición para ver cuántos, ¿se acuerda que hablamos de los maleantillos y eso? La calidad. Exacto, la calidad. ¿Cuántos sicarios tiene ese, por decir así, se acuerdan? Asesinos a sueldo, tiene ese colesterol y que nos va a matar de un infarto. Bueno, la LPA me permite a mí saber cuántas partículas malas reales tiene el colesterol que yo tengo. Entonces, en personas con problemas o con herencia familiar, nosotros podemos determinar, bueno, vamos a ver, Jennifer, de repente tu colesterol no está tan, o sea, no es que no tengas que bajarlo, claro, hay que bajarlo, por supuesto, pero de repente el que usted tiene no está tan mal, ok, sus partículas no son tan, decimos, aterogénicas, tan dañinas para la arteria, o que nos van a tener más riesgo de hacer infarto, por ejemplo. Doctora, tenemos en línea ya a doña Roxana Mora y tiene una consulta para usted. Doña Roxana, ¿cómo está? Bienvenida. Buenos días, que tengan un lindo día. Gracias, igualmente. Cuéntenos cuál es su consulta. Mi consulta, yo tengo 51 años, gracias a Dios nunca he tenido triglicéridos ni nada de eso por el estilo, ni presión alta ni nada. Pero hace un mes, el 17 de febrero, me hice exámenes y fíjese que me salió el colesterol malo en 107, creo que tiene que estar en 100. Quisiera tomar algo natural o algo así porque no quiero tomar pastillas para bajarlo. ¿Qué puedo hacer? Gracias. Ahí en ella, por ejemplo, el tema de corregir la alimentación y ver grasas, yo le digo grasas escondidas. Algunos alimentos tienen grasas escondidas. Por ejemplo, algunas salsas que usamos a veces preparadas que ya vienen para hacer los espaguetis o los macarrones. Tienen grasa, tienen mucho achote. Entonces yo siempre le digo al paciente, cuando usted haga una salsa y esa salsa usted la pone en un topper y el topper se mancha es porque tiene mucha grasa, ¿verdad? Entonces en ella, por ejemplo, lo ideal, lo más natural y lo más barato que le puedes es vigilar cómo está comiendo. Ver si tiene, si está dentro de su dieta, tiene más aporte de grasa para poderlo regular un poquito más. Ella dice que no quiere tomar pastillas, pero de todas maneras, no por 107 de una vez tengo que ir a tomar pastillas, ¿verdad? Creo que es importante tal vez a partir de qué nivel yo empiezo a tomar tratamiento, doctora. Por ejemplo, en ella no está, ella con una alimentación va resolver perfectamente. Pero ¿qué pasa si el colesterol estuviera más alto? Entonces, bueno, yo le digo a la paciente, vamos a hacer cambios de estilos de vida para mejorar cómo anda tu colesterol, ¿ok? Y también vemos dentro de la historia familiar que hay y dentro de la historia mía como tal, ¿de acuerdo? Entonces, eso tiene mucho que ver con esto. Entonces, ahí en esta paciente, por ejemplo, que en ella justamente le damos un estilo de vida saludable y ella va a mejorar. Pero en alguien 3 meses y vemos que persiste todavía y cuidado que aumentó, ahí definitivamente decimos, no, vamos a tomar el medicamento y no hay que satanizarlo tanto. Bueno, doctora, le agradecemos muchísimo por ayudar a nuestros televidentes y me gustaría nada más como una conclusión, también recomendaciones para muchas de las personas que evidentemente cuando reciben un examen de sangre a veces nos cuesta también interpretarlos, ¿verdad? Y no alarmarnos. Me gustaría escuchar y tal vez que usted nos deje con esa reflexión y este llamado también a la salud preventiva. Bueno, yo creo que aquí es muy importante que todo lo que puede producir el colesterol se puede prevenir, ya sea con estilo de vida saludable, ya sea con un tratamiento adecuado, en el término adecuado. El colesterol no duele. Si doliera, fuéramos más rápido al médico. Yo lo que siempre digo es a mis pacientes, traten de hacer sus chequeos, aunque sea una vez al año. Y si usted está muy, muy sano, pues una cada 2 años. Pero no se olvide nunca de cómo estoy por dentro. Puedo estar hermosa por fuera, pero cómo estoy por dentro. Entonces, la mayoría de las enfermedades cardiovasculares son muy prevenibles. Entonces, tenemos esa gran ventana de oportunidad para poderla hacer. Doctora, le agradecemos muchísimo, de verdad, por habernos guiado a lo largo de esta cita médica, por contestar también las preguntas. De verdad, ha sido un privilegio poderla conocer y tenerla aquí en el programa. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, y privilegio también haberlos tenido ustedes. Muchísimas gracias por esa preferencia. Recuerde que su cita médica es de lunes a viernes a partir de las 10 en punto de la mañana. Quedan ahora con Calle 7 Informativo. Que estén muy bien, Dios los bendiga. Chao.